a esta segunda jornada de los International Days de Europa, y el segundo webinario que tenemos en estos momentos es Reino Unido. El Brexit ya ha pasado y, digamos, pues vamos a ver qué posibilidades reales nos ofrece pues este interesante mercado en Reino Unido. Fernando García de Miguel nos va a dar pues toda esta información totalmente actualizada. Esta grabación, digamos, este webinario va a ser grabado y se lo enviaremos, digamos, a todos los asistentes a lo largo de la semana. Fernando va a hablar, digamos, también de oportunidades en varios sectores, pero de todas formas podrán plantear sus consultas bien al final, digamos, bueno, o a lo largo de la ponencia a través del chat, para que ya al final de su presentación podamos solucionar estas cuestiones. Y si alguna de las empresas asistentes no tuvo oportunidad ayer de tener reunión con Fernando, con nuestra delegación en Reino Unido, y considera que pues quiere hablar con él por ver en detalle qué posibilidades o cómo podría ayudarle IBACE en su introducción o su implantación en este mercado, nos envían un correo electrónico. Bueno, y sin más, Fernando, agradecemos tu tiempo y te damos paso. Muy bien, Amparo, gracias por la introducción. También quería agradecer a las empresas asistentes a este webinario. Y vamos a ver, para empezar, me gustaría mencionar que en estos momentos el Brexit aquí en Reino Unido ha pasado a un segundo plano. ¿Por qué? Porque la prioridad ahora mismo del gobierno británico es cómo hacer frente a una inflación de un 9,9%, cuando la estimación era del 2%, a una crisis energética acuciante y sobre todo a una devaluación de la libra esterlina que está prácticamente en paridad con el dólar, lo cual significa que se encarecen las importaciones que realiza el Reino Unido. El webinario lo voy a, digamos, a estructurar en 5 apartados o bloques. En primer lugar voy a hablar sobre aspectos generales y económicos y luego también, muy importante, destacar la situación actual económica y las medidas que ha tomado el gobierno británico. Luego hablaré de la importancia del Reino Unido para las empresas de la Comunidad Valenciana, para ser un mercado muy interesante. Luego, situación actual de COVID y Brexit. Y luego, pues, oportunidades en Reino Unido en sectores clave, digamos, o estratégicos de la Comunidad Valenciana aquí en este mercado británico. Y por último, realizar unas consideraciones finales. Bueno, para empezar, simplemente, pues eso, destacar que el Reino Unido tiene una población de 67 millones de habitantes, lo cual significa que son 20 millones más que en España, por ejemplo. La capital es Londres, con una población de 9 millones y medio de habitantes. Tiene una densidad de población de 278 habitantes por kilómetro cuadrado y, digamos, la población es eminentemente urbana, es decir, el 84% de la misma vive en ciudades. Como podrán ver, pues Londres es la capital, como he mencionado antes, con más de 9 millones de habitantes. Le siguen Birmingham, con más de 1 millón de habitantes, y luego Glasgow, Liverpool, Bristol, las cuales tienen, pues, de media casi 600.000 habitantes. La lengua oficial es el inglés y, por ende, pues el idioma de los negocios también es el mismo idioma, el inglés. La divisa es la libra esterlina, que, como mencionaba en la presentación, ahora mismo está a 1,11 euros. Digamos, en cuanto a usuarios de Internet, pues el 87% de los británicos tienen acceso al mismo. El Reino Unido cuenta con recursos naturales muy importantes como petróleo, gas, carbón, cuero, zinc, oro, estaño y piedra caliza, arcilla, tiza, yeso, potasio, pizarra y mucha tierra cultivable. Y ahora, pues, me gustaría destacar, pues eso, 2 novedades que han ocurrido en el mes de septiembre, que es que
El día 5 de septiembre tenemos aquí en Reino Unido una nueva primera ministra, también del Partido Conservador, que se llama Liz Truss, en sustitución de Boris Johnson. Y también, como pues, todos ustedes sabrán, pues falleció la reina Isabel II y ahora tenemos un nuevo rey, que es Carlos III. En cuanto a aspectos económicos, me gustaría indicar pues eso, la importancia de Reino Unido a nivel internacional. Es decir, es un país que es miembro de las organizaciones económicas más importantes, como el Fondo Monetario Internacional, la Commonwealth, el G5, el G8, el G10, el G20, la OMS, la OCDE, entre otros. Es el segundo mercado financiero del mundo. La sexta mayor economía también a nivel global. Tiene una situación estratégica a pesar del Brexit, es decir, porque es un país que es un importador neto principalmente de productos de alimentación. Y luego hay que destacar en este caso la proximidad geográfica que beneficia a las empresas de la Comunidad Valenciana, es decir, en cuanto a exportaciones, dado que, todos los problemas que están surgiendo con la cadena de suministro, pues obviamente aquellos países que están más cerca del Reino Unido se van a beneficiar de las importaciones. Como mencionaba antes, pues tiene un tamaño de mercado importante, con 67 millones de potenciales consumidores, con un alto poder adquisitivo, un alto PIB per cápita, y luego Reino Unido ocupa el puesto número 8 en la facilidad para la creación de empresas y según Doing Business. También, en cuanto a balanza comercial, pues el comercio exterior representó el 64% del PIB británico en 2019. Es el sexto importador y décimo exportador mundial de mercancías y el segundo mayor exportador y el quinto mayor importador de servicios del mundo. Luego, ¿qué es lo que importa principalmente a Reino Unido? Pues vehículos y equipamientos de transporte, combustibles, oro, medicamentos, aparatos eléctricos y de procesamiento digital de datos, materiales orgánicos y alimentos. Y las principales exportaciones pues, son prácticamente similares en su naturaleza a los productos que importa. Los principales socios comerciales son Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Francia y China. E importa principalmente de Alemania, China, Estados Unidos, Países Bajos y Francia. Ahora me gustaría, como mencionaba al comienzo de la presentación, el problema tremendo que está ahora sufriendo, digamos, la economía británica. Es decir, tiene una tasa de inflación en el mes de septiembre del 9,9%. Es el nivel más alto en 40 años. La estimación era de un 2% este año. Y luego la previsión, según el Banco de Inglaterra, es que pueda llegar al 13% en abril de 2023. El crecimiento PIB está claramente a la baja, lo que supone un riesgo de esta inflación por la guerra, sobre todo en Ucrania. Es decir, esta inflación pues, significa crecimiento cero y una tasa de inflación muy alta. Luego, el Banco de Inglaterra subió los intereses hace una semana por séptima vez consecutiva hasta el 2,5%, que son los más altos desde 2008. Y advierte que la economía británica podría entrar en recesión. Luego, interesante destacar la falta enorme de mano de obra que existe actualmente en Reino Unido. Y esto está directamente relacionado con el Brexit, porque muchos trabajadores de la cadena de suministro, sobre todo en el caso del sector agroalimentario, procedían de la Unión Europea y al no tener permiso para trabajar, pues finalmente no vienen aquí a Reino Unido en la actualidad. Luego, el gobierno está haciendo frente a una crisis energética acuciante, el cost of living crisis, es decir, el coste de la vida está afectando a las familias británicas. El único dato positivo por el momento es que la tasa de desempleo se sitúa en el 3,8% y está en los mínimos desde hace 40 años. Luego, continuando con la situación actual de la economía británica, pues Reino Unido está fuertemente expuesto a los dos principales impulsores de la inflación a nivel mundial en la actualidad, que son pues, un mercado laboral fuerte, como indicaba hace un momento, la tasa de desempleo es solamente del 3,8%, y unos precios de la energía en alza. En este caso, la energía en Reino Unido es un 50% más cara de lo que era hace un año.
Este país es un gran importador de petróleo, de gas y carbón, que representa alrededor de un tercio de sus necesidades totales, por lo que está muy expuesto a los crecientes precios mundiales de la energía. Hay preocupación, pues como ocurre en otros países nórdicos o Alemania, de que pueda haber introducciones del suministro de gas desde Rusia, lo que conllevaría a un racionamiento de la energía en meses fríos de invierno. Es un país que tiene una limitada capacidad para almacenar gas. Luego destacar la debilidad de la libra esterlina, que está prácticamente a paridad con el dólar, y desde el referéndum del Brexit pues no para de ejercer una presión inflacionaria al alza, pues a través del aumento de los precios de importación al estar tan baja. Luego, en cuanto a indicadores económicos relacionados con la situación actual de la economía, pues como pueden observar, en cuanto al crecimiento del GDP, es decir, del PIB, del Producto Interior Bruto, en 2020, que fue el año de la pandemia, pues cayó casi un 10%, luego se recuperó vamos a un 7,5% en 2021. En 2022 el crecimiento está siendo de un 2,5%, pero el Banco de Inglaterra ya ha dicho que para 2023 el crecimiento del PIB va a ser el 0%, por lo cual por eso hay riesgo de esta inflación. Luego, en cuanto a la inflación, pues digamos, estos datos no son exactamente estimados porque ha fluctuado tanto, ha cambiado tanto la economía británica en estos meses, que digamos en 2021 se estimaba, como decía antes, que fuese de un 2,6%, y ahora mismo es del 9,9%, y en 2022, en 2021 fue del 7%, en 2022 está siendo del 9,9%, y la previsión para 2023 es que llegue a un 13% en abril. Entonces, luego, esto supone también que tenga una deuda pública que sea del 96% sobre el PIB, es decir, algo impensable hace unos años. Luego, para seguir con indicadores económicos, pues el PIB en 2023 se espera que sea, bueno, vamos a ver, he dicho que el Banco de Inglaterra ha dicho que el crecimiento será cero, pero bueno, se espera que alcance un valor de 3.582 millones de libras. La tasa de inflación en 2023 está equivocada porque la estimación ahora es que sea de 2 dígitos, llegando al 13%. Luego la tasa de paro, pues por suerte, está en 3,8%, como he dicho antes. En 2023 se espera que suba a un 4,7%. Y luego, pues en cuanto al balance de transacciones corrientes, pues es un país eminentemente importador, con lo cual es negativa. Luego, ¿qué medidas ha tomado el gobierno británico para impulsar la economía británica? Pues hace una semana el gobierno de la primera ministra, Liz Truss, realizó la mayor bajada de impuestos en UK desde los últimos 50 años. Es decir, es un plan de recortes fiscales básicamente, se conoce como mini budget o mini presupuesto. ¿Cuál es el objetivo del mismo? Pues conseguir un crecimiento del 2,5% de la economía, gracias a un paquete valorado en 161.000 millones de libras que se van a invertir durante los últimos 5 años, en el periodo 2022-2026. Luego, otra medida ha sido la cancelación del incremento del impuesto de sociedades, y va a subir al 25% desde abril de 2023, pero se va a mantener en el 19% actual. Luego también, pues, una reducción del impuesto sobre la renta a partir de abril de 2023. Es decir, la tasa máxima es del 45% para los ingresos superiores a 150.000 libras, pasa del 45% al 40%, y también se va a reducir la tasa básica un punto, del 20% al 19%. Luego también pretenden eliminar el actual límite a los bonos que perciben los banqueros aquí en Reino Unido. Y luego, pues para combatir la crisis energética, el gobierno quiere limitar a 2.900 euros anuales el precio máximo que pagará cada familia británica por el gas y electricidad, por espacio de un año. Estaba previsto que tuviesen que pagar 4.000 euros, es decir, de acuerdo con la autoridad reguladora del país de energía, que se llama Ofgem. Luego, pese a la situación económica, digamos, complicada
que está atravesando Reino Unido, me gustaría destacar las fortalezas que tiene este país. Es decir, tiene una producción de hidrocarburos que cubre las 3/4 de las necesidades energéticas. Es un país muy, muy potente en sectores de vanguardia, como inteligencia artificial, sector tecnológico, pues biotecnología, movilidad urbana. Cuenta también con una red tecnológica avanzada de institutos tecnológicos llamada Catapult Network, que podríamos decir que son los equivalentes a REDIC, es decir, a la red de institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana, y entonces, es decir, invierte mucho en innovación y desarrollo. Luego, los servicios financieros siguen siendo la segunda plaza mundial. Tiene un régimen fiscal competitivo y atractivo para que se establezcan empresas aquí en Reino Unido. Tienen un alto nivel de ahorro nacional, que supone el 23% del PIB. Luego, productos de tecnología avanzada y un sector industrial muy diversificado. Luego, cuenta con una buena logística e infraestructura, es decir, buenas comunicaciones para los canales de distribución y procesos de importación. Luego, hay una creciente demanda y dependencia de la importación. En cuanto a debilidades del país, pues bueno, pues todo viene relacionado un poco con la situación económica actual. Es decir, el gobierno y el Banco de Inglaterra pues están interviniendo para frenar el desplome de la libra. El plan de rebaja de impuestos anunciado por el Ejecutivo británico, es decir, el mini patch de hace una semana, pues está inquietando a los mercados internacionales, que no ven sostenible el nivel de deuda que supondrá para Reino Unido. Existe una incertidumbre también sobre la futura relación con la Unión Europea, por el protocolo de Irlanda del Norte. Luego hay una alta deuda del gobierno y de los hogares, que supone el 120% del ingreso disponible. Muy importante a destacar la baja productividad de las pymes británicas y la falta de capacitación. En este caso, me gustaría destacar que el gobierno británico este año va a invertir una ingente cantidad de millones de libras esterlinas para aumentar la competitividad de las pymes británicas. Sobre todo, digamos, va a invertir en automatización y en robótica. Por lo cual, es decir, todos aquellos sectores relacionados con la inteligencia artificial, la realidad aumentada, etcétera, se van a ver fuertemente beneficiados. Luego, existen disparidades regionales entre Londres y el sureste, que digamos es la zona rica de Reino Unido y el resto del país en términos de infraestructura, de transporte y energía. Es lo que se llama el programa Leveling Up del gobierno. Luego, pues Reino Unido tiene una población muy, muy mayor, por lo cual supone un riesgo del sistema de seguridad social y también pues, un aporte excesivo del sector servicios al PIB. Bueno, Reino Unido, es decir, es un país clave para las exportaciones de la Comunidad Valenciana. Es decir, razones por las que las empresas de la Comunidad Valenciana deberían exportar a Reino Unido. Pues en primer lugar, porque es el quinto destino de las exportaciones valencianas del sexto proveedor. Es decir, Reino Unido configura un relevante mercado mundial que destaca como una de las principales potencias comerciales y centro financiero. Es la tercera economía de Europa, después de Alemania y Francia, el cuarto mayor importador mundial y décima economía mundial más importante. Tiene un mercado de gran tamaño, como he mencionado antes, de 67 millones de potenciales consumidores. Es cierto que es un mercado maduro y competitivo y un importador nato de productos básicos. Los británicos tienen un alto poder adquisitivo, es la sexta economía del mundo, con una gran capacidad de innovación y crecimiento, con unas infraestructuras desarrolladas. Ahora mismo pues hay una inversión en el High Speed 2, que es el tren de alta velocidad, para conectar Londres primero con Birmingham y luego con Manchester y toda la zona norte de Inglaterra. Y como decía antes, pues es decir, Reino Unido ofrece una gran facilidad para la creación de empresas y ocupa, como decía al principio, el ranking número 8 de Doing Business a nivel global. Luego, también me gustaría destacar que a pesar del Brexit, como decía al principio de la presentación, ahora mismo, digamos, está en segundo plano. Es decir, en mayo, por ejemplo, de este año, junio, que todavía el primer ministro era Boris Johnson, se hablaba otra vez de cambiar el protocolo de Irlanda del Norte, digamos, una especie de give and take, ¿no? de tira y floja con la Unión Europea. Pero desde que Liz Truss, digamos, es primer ministro, sobre todo por la situación actual de la economía británica,
como decía antes, el Brexit está pasando a segundo plano. Es decir, y a pesar del Brexit, las exportaciones valencianas al mercado británico han aumentado en un 22% en los primeros 5 meses de 2022, lo cual es un indicativo muy interesante en comparación con 2021. Y se sitúa, como decía antes, como quinto destino mundial de los productos valencianos. En cuanto a sectores, por las bebidas, el vino, las máquinas, conservas vegetales, el calzado, productos cerámicos, son algunos productos valenciana principales en la exportación al Reino Unido y han evolucionado más dinámicamente con tasas de aumento superiores al 33% en comparación al valor exportado en el año 2021. También destacar la buenísima percepción en Reino Unido de la marca España, que el producto español es muy conocido y valorado. Luego, como decía, también mencionaba antes, situación estratégica a pesar del Brexit, es decir, Reino Unido tiene una necesidad imperiosa de importación y luego favorece mucho la proximidad geográfica, en este caso de la Comunidad Valenciana, con respecto a Reino Unido. Sobre todo, como decía antes, por el problema que hay con la cadena de suministro a nivel global. El saldo positivo para la Comunidad Valenciana fue de 652 millones de euros y la tasa de cobertura de exportaciones respecto a importaciones fue del 150%. En el año 2020, unas 1.860 empresas de la Comunidad Valenciana exportaron al Reino Unido, con lo cual eso significa que fue la segunda región española con mayor número de empresas en este país y representó el 16% del total de España. ¿Qué demanda principalmente el Reino Unido de la Comunidad Valenciana? Pues principalmente automóviles, frutas, productos cerámicos, combustibles, verduras y calzado, que componen el 80% del valor exportado. Los productos que se ha observado que han tenido mayor dinamismo, sobre todo en el año 2021, han sido la maquinaria, los plásticos, las frutas y el mueble, entre los productos de mayor valor exportado. Y, por el contrario, ha habido un menor dinamismo para combustibles, automóviles, calzado y verduras. Respecto a las importaciones, pues el Reino Unido destaca como el sexto mayor proveedor de la Comunidad Valenciana, con un 5% del valor total importado en 2020. Luego, me gustaría destacar también la inversión del Reino Unido en la Comunidad Valenciana. Es decir, este país ha sido el primer inversor en la Comunidad Valenciana en los últimos 10 años. Por ejemplo, en 2019, últimos datos anuales, destacó como el quinto mayor inversor extranjero, con 59 millones de euros, o lo que representa un 8% del total de inversión extranjera. Y en cuanto a inversión de la Comunidad Valenciana en Reino Unido, me gustaría destacar que también es un país destino de inversión exterior de la Comunidad Valenciana en los últimos 10 años. Destaca como el principal destino de inversión exterior de la Comunidad Valenciana en los últimos 10 años, con unas inversiones por valor de 4.960 millones de euros o un 41% del total invertido desde la comunidad entre los años 2009 y 2019. Luego, aquí es una tabla con los principales productos exportados de la Comunidad Valenciana al Reino Unido. En este caso, la primera partida ahora arancelarias son las frutas, seguido de productos cerámicos. En tercer lugar estarían los automóviles, combustibles, plásticos, verduras, calzado, maquinaria, muebles, aparatos y materiales eléctricos, cosmética. Y bueno, me gustaría pasar un poco por encima sobre la situación COVID actual, es decir, el COVID, pues como al resto de países, digamos, de la Unión Europea y del mundo, pues ha supuesto pues una paralización de la industria debido a los confinamientos y entonces, pues obviamente el Reino Unido está sufriendo una lenta recuperación económica a consecuencia de la pandemia, a lo que se añade pues la invasión rusa en Ucrania. Como mencionaba antes, tiene la inflación más alta de los últimos 20 años, con un 9,9%. El crecimiento del PIB ha sido del 4,6% este año, pero como mencionaba antes, según el Bank of England, en 2023 se espera que sea del 0%. Tiene altos costes de electricidad y carburante. Hay una posible incertidumbre política que se habla en estos momentos de un adelanto de las elecciones generales. Actualmente el Partido Laborista adelanta en 17 puntos al Partido Conservador.
digamos que las medidas que ha tomado el gobierno de Liz Truss, ¿no? Es decir, hace una semana ha dividido a la mitad de los parlamentarios del Partido Conservador, se habla de una posible moción de censura dentro de un mes también, es decir, el Reino Unido sigue en fase de incertidumbre política y no se sabe cuándo va a terminar, pero obviamente acabará con un adelanto de las elecciones generales, justo que las próximas tendrán lugar en el año 2024. Luego, gracias al COVID, pues se está imponiendo el teletrabajo en Reino Unido. Pues normalmente los trabajadores están yendo 2 días o 3 a trabajar a las empresas, hombre, según qué sectores, y el resto están trabajando desde casa. Luego mencionar que ahora mismo no existe ninguna restricción a la hora de viajar a Reino Unido con respecto al COVID, es decir, no te exigen ningún, que rellenes ningún formulario del gobierno online cuando estás haciendo, digamos, la reserva del vuelo, etcétera. En cuanto al Brexit, pues el Brexit entró en vigor en enero del año 2021. ¿Qué implicación tiene esto? Pues que el Reino Unido tiene consideración de tercer país y por lo tanto las exportaciones dejan de tener la consideración de intracomunitarias. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta ahora mismo? Pues la transición del sistema CHIP a CDS, el marcado UKCA y UKNI, que va a sustituir al marcado controles sanitarios y fitosanitarios, productos ecológicos, contratos, el Incoterm y el C88, el Plastic Packaging Tax. Y luego me gustaría destacar, por ejemplo, que como mencionaba antes, el Reino Unido ahora mismo tiene otras prioridades que no son el Brexit. Entonces, todas aquellas, digamos, como diría, ordenanzas por parte del gobierno británico, ¿no? De que se van a implementar para todos los sectores, tanto controles fitosanitarios en el sector agroalimentario, y se van a aplicar ahora en 2022, se están retrasando todas sine die a finales de 2023. Entonces, aquí indico pues, unas guías de acceso al mercado del Reino Unido que ha elaborado ICEX UK, digamos, basadas en todo lo que aparece, en toda la normativa que está apareciendo en la web del gobierno británico, pero que son de gran utilidad porque aparecen todos los sectores y, digamos, las actualizaciones, con lo cual es muy recomendable visitarlas. Luego también me gustaría destacar que, vamos a ver, el Brexit se vendió en su momento, es decir, para que Reino Unido pues ganase independencia reguladora, se mostrase como un país potente que no dependía de la Unión Europea. Ellos, sobre todo me recuerdo que Boris Johnson vendió que como que se iban a comer el mundo, ¿no? Y sin embargo la realidad ha sido muy distinta. Por ejemplo, Boris Johnson lo primero que dijo es que iba a firmar un acuerdo de libre comercio entre Reino Unido y Estados Unidos una vez que fuese realidad el Brexit, es decir, a partir del 1 de enero de 2021. Y la realidad a fecha de hoy es que están en la cuarta ronda de negociación, es decir, no hay ningún acuerdo de libre comercio entre ambos países. Es decir, Estados Unidos sigue dando prioridad a su relación comercial con la Unión Europea, mucho antes que con un solo país, que es Reino Unido. Luego, lo mismo con Australia, querían hacer un tratado de libre comercio y al final simplemente se ha llegado a un acuerdo de mínimos firmado el 16 de junio de 2021, que además encima perjudica, digamos, a sectores claves como el cárnico aquí en Reino Unido con la importación de productos cárnicos de Australia. Luego también quiso firmar un acuerdo de libre comercio con Nueva Zelanda y las negociaciones siguen en curso. Lo mismo, Reino Unido quiso firmar otro acuerdo de libre comercio con Chile y Sudáfrica y digamos que continúan las condiciones de los acuerdos de libre comercio firmados ya con la Unión Europea, es decir, que no han conseguido nada de lo que pretendían. Luego, siguiendo a colación del Brexit, es decir, como he mencionado antes, ahora mismo, es decir, se están aplazando todos los controles sanitarios y fitosanitarios que iban a entrar en vigor el próximo 1 de julio y se están retrasando hasta finales del año 2023. Es decir, en este caso no se van a introducir en 2022 los SPS. Es decir, los controles SPS no se van a realizar en los puntos de control fronterizo. No será necesario presentar declaraciones sumarias de importación para la mercancía procedente de la Unión Europea. La mercancía no necesita venir acompañada de un certificado sanitario o fitosanitario, ni será sometida a controles físicos
o de identidades adicionales en las fronteras británicas. Luego, se eliminan las prohibiciones y restricciones para la importación de carnes refrigeradas de la Unión Europea. La declaración puede consultarse en el siguiente enlace. Luego, importante para las empresas de la Comunidad Valenciana, es decir, pues desde el 1 de enero de 2021, pues todos los exportadores deberán haber realizado los siguientes trámites, es decir, disponer de un número EORI que puede obtener a través de la Agencia Tributaria Española. Es decir, conocer el código del producto para realizar la declaración aduanera y abonar los impuestos aplicables. Darse de alta en la aplicación de certificación de exportación en el caso de animales y productos animales en el CESGAN y en el caso de productos vegetales en el CEXVEG. Luego, el Brexit ha implicado obviamente, o sea, por suerte no hay establecimiento de aranceles, pero sí que hay una serie de barreras no arancelarias, en este caso como pues hay controles en frontera, es decir, el registro IVA se paga en el país de destino, hay que tener mucho. Las reglas de origen son muy importantes. En este caso, si hay falta de comunicación, pues eso va a implicar retenciones en frontera. También ha implicado pues eso, pues un coste, es decir, un incremento en el precio del transporte. Y hay que destacar la enorme falta de personal cualificado que existe en Reino Unido para, digamos, en frontera para lo que es todos los trámites necesarios, por lo cual también es una de las razones por las cuales el gobierno británico está, digamos, postergando, digamos, resoluciones que van a entrar en vigor este año a finales de 2023 y desde hasta 2024. Bueno, en cuanto a sectores de oportunidad, me gustaría destacar los siguientes, es decir, porque son sectores muy potentes en la Comunidad Valenciana y que tienen una presencia a su vez importante en el Reino Unido, que son el sector agroalimentario y vino, el sector de bienes de consumo, azulejos, bienes industriales y tecnología y automoción. En cuanto al sector agroalimentario, pues me gustaría destacar en cuanto a fruta y verdura, pues que hay problemas con la cadena de suministro, hay una gran dependencia de las importaciones españolas, los ciudadanos de Reino Unido apuestan por la calidad de los productos hortofrutícolas de la Comunidad Valenciana, hay una ventaja competitiva que es la proximidad. Es decir, la Comunidad Valenciana, como mencionaba antes, está relativamente cerca de Reino Unido y el inglés se ha vuelto pragmático y entonces para ahorrarse costes, digamos, de importación, pues está buscando países que estén más cerca para importar. Y luego, pues también destacar la escasez de trabajadores inmigrantes que amenaza con interrumpir la producción. En este mercado tan maduro y competitivo, pero a su vez tan interesante, hay oportunidades para limones y naranjas en cuanto a cítricos, sandías y melones, cerezas, frutos tropicales como mango, en cuanto a todo para brócoli y coliflor. Luego también hay oportunidades para frutas y verduras ecológicas, es decir, los ingleses están dando mucha importancia a los productos relacionados con la salud, es decir, productos ecológicos y dietas vegetarianas que están en aumento desde la pandemia. También, por supuesto, tienen que estar libres de alérgenos, porque aquí se aprobó en 2021 una ley que se llama la ley Natasha, porque una chica falleció en un vuelo entre Londres y Nueva York porque compró, digamos, un sándwich en una cadena francesa aquí en Reino Unido y era alérgica, pero digamos en el contenido explicativo de los componentes de ese sándwich no indicaba que contenía digamos, un derivado me parece que de arcacoides o nueces, con lo cual sufrió un ataque alérgico en ese vuelo de 6 horas y la pobre chica falleció. Y al final, esto es clave, es decir, hoy en día en Reino Unido. Luego también hay oportunidades para las vitaminas y suplementos, para los productos congelados, productos alternativos a la carne. Es decir, durante la pandemia, cabe destacar que 1 de cada 5 británicos afirman haber reducido su consumo cárnico. Es decir, lo que es lo mismo, 1,8 millones de hogares británicos han usado productos sin carne. Luego también hay oportunidades, es decir, a los procesados son productos de especial interés en el mercado del Reino Unido y hay un interés creciente en alimentos de quinta gama, sobre todo para dirigidos a la hostelería y el canal Horeca. Luego también hay un incremento del comercio online, las ventas online del sector han aumentado más de un 80%. Luego, los principales, digamos,
productos exportados de la Comunidad Valenciana agroalimentarios al Reino Unido, pues serían cítricos, melocotón, almendra, arroz, hortalizas, conservas vegetales, zumos, caqui y vino, y también helados. Luego, en cuanto al vino, me gustaría destacar pues que, consecuencia de la pandemia, ha habido unas pérdidas muy grandes en el canal on-trade, es decir, canal Horeca, que afecta a pubs, restauración, hospitality. Luego ha habido, sin embargo, ha habido ganancias exponenciales en el canal off-trade, supermercados, off-license y el canal online, porque, digamos, era lo único que estaba abierto, sobre todo durante el año 2020 y parte del 2021, por el confinamiento. Luego hay un incremento significativo de la venta directa al cliente final por tiendas especializadas, se refuerzan y aumentan las ventas online. Reino Unido, me gustaría decir que es el primer país de Europa en comercio electrónico, es decir, el británico compra online todo tipo de productos. Y como decía antes, pues hay un muy buen posicionamiento de vino español en este mercado tan maduro y competitivo. Luego también la proximidad geográfica nos va a ayudar. Interesante mencionar que ha habido caídas de ventas de vinos de otros continentes, o los grandes importadores como Majestic, Corny and Barrow y otros, por ejemplo, pues ahora para utilizar las ventas de vino, pues incluyen el free delivery, es decir, antes te cobraban por entregártelo en casa y ahora el envío es gratuito. Y luego, pues un aumento de las tiendas especializadas que ahora pues te dan las Fidelity Cards, ¿no? Tarjetas de fidelización y descuento. ¿Cuál es la oportunidad para el vino español? Pues sobre todo el objetivo sería los distribuidores de canal online y los off-license. Luego, en cuanto a los canales de distribución en el sector agroalimentario, me gustaría destacar pues, el canal minorista. Las principales cadenas de supermercados británicos han tenido un crecimiento paulatino exponencial y, sobre todo, digamos, se lleva ahora lo del shop local, es decir, en vez de tener las grandes superficies, digamos, de Waitrose, Morrisons, Tesco, Asda, ahora hay muchos supermercados express, ¿no? Es decir, como los Carrefour Express que existen en muchas ciudades de la Comunidad Valenciana, por ejemplo en Valencia. Es decir, supermercados de barrio que han aumentado un 75%. En cuanto a los mayoristas, distribuidores e importadores, el canal Horeca, que lo forman los pubs, pequeñas tiendas de barrio, off-license, el food service, también instituciones colectivas como hospitales y residencias de la tercera edad, colegios. Hay una gran perdona, sí. Nada, un inciso, Fernando, son 11:40. Ah, vale, entonces, voy acabando. Sí, un poco, sí, digamos, perdón, sí. Bueno, la presentación se va a enviar por destacar, claro, digamos, sí. las oportunidades. Claro. Vale, muchísimas gracias. No, a ti, Amparo, pues para agilizar la presentación, disculpen, pues paso a otros sectores. Por ejemplo, otro sector de interés en Reino Unido son los bienes de consumo, principalmente moda y hábitat. Es decir, moda, pues ha habido un aumento de las ventas en el canal online, una intensificación de la experiencia en el acto de compra, es decir, la experiencia retail y nuevas tendencias que son comercio ético, valores ligados a la higiene, salud y medio ambiente. En cuanto a hábitat, pues nuevos productos como pads, paneles multiusos y particiones versátiles, materiales de fácil limpieza y resistentes a productos químicos, muebles modulares, configurables y adaptables al teletrabajo. En este caso, pues como he dicho antes, hoy en día se está imponiendo el teletrabajo en Reino Unido y aprovechar el canal online para llegar al prescriptor. Luego destacar también el canal Contract. Londres es la ciudad donde se encuentran los principales estudios de arquitectura e interiorismo del mundo, donde se realizan proyectos no solamente en este país, sino en China, Estados Unidos, Emiratos Árabes, etcétera. Entonces es un hub importante para el canal Contract. Luego, destacar dentro del hábitat pues, que ha habido un aumento exponencial tremendo en cuanto al equipamiento de baño, es decir, en lo que va de 2022 se han incrementado las exportaciones un 36%, por productos, pues digamos, el mueble de baño ha aumentado en Reino Unido las exportaciones de casi un 28%, en cuanto a bañeras, duchas, fregaderos y lavabos y platos sintéticos,
pues el aumento ha sido del casi también del 28%, y lo más significativo es en cuanto a mezcladores y reguladores, el aumento ha sido del 213,5%, 213,1% con respecto al año anterior. En cuanto al sector azulejo, pues Reino Unido es el tercer cliente mundial de las exportaciones de la Comunidad Valenciana. Es un sector, el sector cerámico avanza pese al Brexit y la crisis energética. En 2022 ha tenido un crecimiento de un 25% en valor con respecto a 2021, y Reino Unido es el mercado donde más crece el azulejo español en cuanto a valor y volumen en el primer trimestre del año 2022. Con Francia a la cabeza, seguida de Estados Unidos. ¿Qué oportunidades hay en este sector? Pues principalmente sostenibilidad e innovación. Luego, en cuanto a los bienes industriales y tecnología, pues me gustaría destacar pues eso, tendencias y oportunidades como la reorganización de la cadena de valor. La lejanía geográfica se percibe como debilidad. La tendencia es a cadenas más cortas y cercanas. Digitalización, pues UK pues tiene un liderazgo del ecosistema tecnológico, canal online como tercer mercado mundial, auge del entretenimiento, educación online y streaming, movilidad, transporte sostenible de vehículos eléctricos conectados y autónomos. Objetivo en Reino Unido es que el 100% de los vehículos nuevos en 2050 tengan cero emisiones de CO2. Y luego, gran implementación del 5G y del Internet of Things. Y un sector clave hoy en día es la inteligencia artificial, que se aplica a la sanidad, automoción, finanzas, comercio, energía, industria, y cuenta con un gran apoyo gubernamental, como he dicho antes, con, miles de millones de libras. Y luego, por último, en el sector automoción, pues eso es un sector vital en la economía británica. Las pasó, canutas en el año 2020, se está empezando a recuperar en el año 2022, y simplemente destacar que Reino Unido está, es decir, el gobierno británico está invirtiendo en productos de la producción de vehículos eléctricos, es decir, se ha disparado un 29% en el año 2022, y también hoy en día está muy de moda pues eso, es decir, los servicios de click and collect, como es decir, son empresas que tú compras el coche online y te lo entregan a casa, como Cinch, Cazoo, Autotrader, Heycar. Cazoo ahora es conocido porque es patrocinador principal del Valencia Club de Fútbol, pero no le está yendo bien y ha suspendido todas sus actividades en Europa y se va a centrar solamente en Reino Unido. Luego, otros sectores de interés son infraestructuras, energías renovables. Y por último, destacar pues, diferencias culturales, que el inglés es muy pragmático, dedicar conversaciones cortas con ellos, porque tienen unas social skills bastante limitadas. Es decir, los precios, es decir, la web de la empresa tiene que estar en perfecto inglés, porque al fin y al cabo es la imagen de marca de esa empresa. Es decir, tiene que haber una buena imagen en cuanto a packaging, diseño. Y luego, pues sobre todo atención al detalle con emails y llamadas. Y doy por finalizada a mí. Bueno, contarles que IBAFE ofrece a las empresas una serie de servicios de gran utilidad para todos los mercados, en este caso para el mercado de Reino Unido, que implicarían pues confección de listados, búsquedas de canal de distribución, y agendas que son viajes de prospección presencial o virtual, asistencia a ferias, búsqueda de canal de distribución, asistencias personalizadas en destino y estudios estratégicos. Y bueno, y con esto doy por finalizada mi presentación. Muchas gracias por su asistencia. Y Amparo, ya te doy paso, disculpa. Nada, muchísimas gracias, Fernando. Así pues hemos iniciado y finalizado con puntualidad británica el webinario. Yo creo que lo has explicado muy bien, digamos, la realidad, sean temas positivos o negativos, la lenta recuperación, los controles aduaneros que suponen un incremento de costes. Y bueno, pese a ello, pues bueno, hay oportunidades en muchos sectores. Hemos tenido la semana pasada, pues digamos, varios invitados en el sector del hábitat, o sea que oportunidades hay. Te voy a plantear dos preguntas que se han planteado en el chat. Una empresa pregunta que si hay acuerdo con España para el paso de mercancías por la frontera. Entiendo que los acuerdos serán con los países de la Unión Europea, no sé.
Sí, en este caso, de momento no hay un acuerdo bilateral directo entre ambos países, es decir, entre Reino Unido y España. Pero en principio, como bien decías, Amparo, es con la Unión Europea. Pero bueno, es decir, como digamos el Brexit, antes parecía que el gobierno británico pues, iba a implementar medidas, digamos, más duras. Ahora las prioridades son otras y yo creo que se van a empezar a ir flexibilizando. Entonces no sería de extrañar vamos, en el corto plazo haya un acuerdo bilateral entre, bueno, corto o medio plazo haya un acuerdo bilateral entre Reino Unido y España para el envío de mercancías. ¿Se me escucha? Sí, sí, Perfecto. Sí. te escuchamos. A ver, y otra pregunta, en fin, si se sabe la respuesta bien y si no, pues bueno, como queda el nombre de la empresa que nos lo ha solicitado, pues le enviamos la información. Una empresa pregunta si para los dispositivos médicos es suficiente ahora ya con disponer del certificado CE o aún es necesario disponer del certificado UKCA. Sí, en este caso, es decir, el certificado UKCA iba a entrar en vigor en 2022, pero como he mencionado antes, es decir, como las prioridades del gobierno británico ahora es combatir la inflación, la crisis energética y, y la depreciación tremenda de la libra, es decir, ahora mismo yo creo vamos a que el certificado CE va a seguir válido hasta por lo menos julio de 2023. De todas formas, estaría encantado a esta empresa contestarle por email con información, es decir, mucho más extensa y que le pueda ser de gran utilidad. Vale, perfecto. Pues nada, quedamos así. Entendemos que todo el cambio de normativa pues será paulatina, entonces, pues bueno, dependiendo de los sectores, adelantará más o menos según las prioridades también de los importadores en Reino Unido, pero bueno, que esta pregunta en concreto, pues digamos, le haremos llegar la información actualizada a fecha de ahora. Y correcto, sí, como decía, es decir, ahora mismo, es decir, todo, digamos, las implementaciones que iba a hacer el gobierno británico y más regulaciones con respecto al Brexit, ahora mismo se están posponiendo todas con fecha 2023, algunas sin día, sin fecha concreta, y no sé de extrañar que se trasladase a 2024. Como decía antes, ahora mismo también hay un periodo de incertidumbre política, es decir, hay nueva primera ministra, pero que no cuenta con el apoyo de la mayoría de los parlamentarios conservadores, y se habla que podría haber a lo mejor, es decir, elecciones anticipadas de aquí a un año, cuando están previstas para 2024. Entonces, yo creo que al final, es decir, Reino Unido se ha dado cuenta del problema del Brexit, nunca lo va a reconocer por el orgullo británico, pero es decir, al final yo creo que vamos, poco a poco van a ir flexibilizando regulaciones e incluso no es descartable que vuelva a haber acuerdos favorables como vamos cuando pertenecían a la Unión Europea pues en el corto o medio plazo. De acuerdo, pues nada, digamos también a lo largo de notas que va publicando IBACE, pues vemos actualizando pues todas esas novedades en un mercado tan cambiante como está siendo Reino Unido. Pues bueno, agradecemos su atención. A las 12 tenemos el webinario sobre los países nórdicos. Y nada, Fernando, muchísimas gracias y bueno, te esperamos en Valencia para el Congreso Go Global, que digamos, bueno, pues todas las empresas ya van recibiendo información para que les recordamos que el 8 y 9 de noviembre toda la red exterior del IBACE estará en Valencia y les iremos informando. Y si alguna empresa pues, no se ha inscrito en el webinario de países nórdicos y se quiere inscribir, pues digamos, aún está a tiempo y empezaremos a las 12. Sí. Muchísimas gracias, Fernando, y muchísimas gracias a todas las empresas. A ti, Amparo, un saludo desde Londres y también gracias a todas las empresas presentes en el webinario y nada, decirles, como decía Amparo, que Muy bien.
de noviembre estaré en el Go Global y encantado de poder atenderlas en B2B Meetings face to face. Y nada, un saludo desde Londres. Muy bien. Adiós. Venga, adiós. Adiós.